Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Bienvenido, Gonzalo. Bueno, estamos en una ocasión especial. Legado mítico, Tal cual. Que queda en calle Mitre. La verdad que un placer estar acá. Así es, lo recomendamos. Así es. También, bueno, Gonzalo, recomendamos especialmente el programa de hoy, como todos los programas. Tenemos, como decíamos al principio, un programa especial que tiene que ver una primera entrevista con unas jornadas que se realizaron en la provincia de Salta, en el Colegio de Abogados, referidas a aquellos inocentes, ¿no es cierto?, que están injustamente presos. Así es, y para ello hemos convocado a una fundación presidida por el doctor Garrido, que no está presente en la nota, problemas de vuelo, Roque, queda en un aeroparque varado. Pero tenemos al vicepresidente. Así es, Enrique Peñeiro, cineasta, productor, médico, actor, y abogado de hecho, podemos decir, en cierta manera. Sí. Y también vamos a estar con la doctora Natalia Ligma, quien también está trabajando en este caso, junto con el doctor Garrido, como decías, referido a Santos Clemente Vera, usted lo recordará por el caso de las francesas. Y está justamente el defensor de Santos Clemente Vera, el doctor José Vargas. Así que bueno, le invitamos a que se quede en nuestro programa. Importantes declaraciones, ¿no? Así que le recomendamos que vea realmente la nota completa. También vamos a entrevistar a un tema que fue candente este fin de semana, sobre todo en el programa de Periodismo para Todos, del Jorge Lanata, recordada por Canal 13, en el cual se habló del problema de las comunidades aborígenes y su reclamo por las tierras. La guerra por la tierra. ¿Sí? Hemos convocado a Fincas, una asociación de propietarios de fincas de los Valles Calchaquíes, para que nos den su visión y para conocer la problemática. Algunos de los miembros salieron justamente en ese programa también hemos invitado a la licenciada Norma Narro, quien ha disertado en el Colegio de Abogados en una anterior jornada de la Asociación de Pensamiento Penal, en el cual nos va a explicar también qué consiste las comunidades aborígenes, ¿no es cierto?, cuáles son aquellos requisitos que deben tener, y dándonos también otra visión del mismo conflicto. Así es. Así que ¿qué programa que tenemos? Sí. Y del Colegio de Abogados saludamos especialmente en este programa a todos los abogados que nos están viendo, porque ha sido el Día del Abogado. El 29 de agosto. Recordar la Semana del Abogado, por supuesto. Por el mes del abogado, Roque, ¿no? Mejor. El mes del abogado por el nacimiento de Juan Bautista Alberdi. Tucumano, tal cual. Y le mandamos un abrazo grande a todos aquellos. Vamos a hacer también más adelante un bloquecito especial, ¿no?, en otro programa. No es que solamente queda en este mensaje, hemos pensado algo más sustancioso. Efectivamente, así es. Y como siempre comunicamos a la comunidad salteña de que si tiene alguna duda, alguna consulta, no se quede con esa duda, no se quede con esa consulta. Vaya a aquellas personas que saben del derecho, consulte con su abogado. Por si tienen alguna duda, vaya al consultorio de su abogado. Y si no, tiene dinero, si es persona de escasos recursos, ¿qué es lo que puede acceder? Hay un servicio gratuito, el consultorio jurídico, que es un servicio tradicional, ya lleva varios años el colegio prestando estos servicios, ¿no? Así es, para toda la comunidad salteña, los consultorios gratuitos del Colegio de Abogados, de lunes a viernes, los puede hacer tanto en la sede de la Ciudad Judicial como en la sede de Güemes 994, en el pleno centro. Usted ya sabe, Gonzalo, si tiene alguna duda, alguna consulta, ¿qué es lo que tienen que hacer? Consulte con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. Y acá con invitados de lujo, podemos decir, ¿no? Así es, Gonzalo. Bueno, la verdad que es un gusto, un honor estar acá. El Día del Abogado, justamente grabando este lindo hotel, especial, ¿no? Así que agradecemos a la gente de Legado Mítico. Estamos muy cómodos, ¿no? Sí, la verdad que vamos a grabar ahora, a partir de ahora los programas acá. Se están agarrando la cabeza, ¿no? Bueno, pero hoy en especial, Gonzalo, para hablar de una fundación y de un caso en especial que lo hemos tratado ya anteriormente en el programa, pero en este caso tiene que ver con la presentación, una jornada que se están realizando esta semana en la provincia de Salta. Así es. Para ello nos hemos invitado al doctor José Vargas, abogado defensor de Santos Clemente Vera. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Así es, que es el coordinador del encuentro con el, iba a decir doctor, pero es casi abogado de hecho, Enrique Piñeiro, director, productor de cine, piloto, médico, actor también. También, sí, Enrique, sí. Y bueno, y vicepresidente de la Fundación Red Inocente, sí. En lo cual, también nos está acompañando la doctora Natalia Ligma. Así es. Que si no se pronuncia así, le pido que me corrija ahora antes que se me olvide la pata. Así es. Para contarnos un poco de la jornada que se van a realizar el 30 de agosto. Sí. Contanos un poquito, Natalia, cuál es la visita que en Salta. Sí, antes del objetivo de la fundación. Sí, el objetivo de la fundación. Sí. Bueno, la fundación
tiene por objetivo principal defender a personas que se encuentran injustamente condenadas por delitos que no cometieron, ¿no? Y a su vez tiene un propósito que es más general, que es concientizar sobre la existencia de condenas cerradas en el sistema judicial. Bien. Enrique, ¿por qué se interesaron en este caso, en el caso de las turistas francesas, en el caso de y en Clementes Vera? Bueno, vino el pedido, como estaba contando el doctor Vargas fuera de cámara, y obviamente era un caso en donde pasa, porque hay otra pata en esto de las condenas cerradas, no es solamente la justicia, es la policía por un lado que genera todas las condiciones y es el periodismo por el otro lado que las cimenta de alguna manera. Ese es un trípode que funciona muy aceitadamente. Y en el caso de las dos chicas francesas fue un caso muy rimbombante a nivel nacional y obviamente se generó rápidamente la asunción de culpabilidad de 3 personas que fueron condenadas, el tema se cerró en los medios y ese grifo hace que, en definitiva, una condena tan injusta como la que recibió Clemente Vera, con aberraciones judiciales de todo tipo y color, desde perder la muestra de ADN hasta tan el hisopo que da mitad positivo y mitad negativo, hasta lo que se te ocurra, porque nosotros fuimos al lugar, lo vimos, todas las declaraciones del ácido que vio que Clemente Vera la estaba violando son imposibles desde donde él dijo que se veía. Nadie reinterrogó. Tuvieron acceso al expediente también claro, ustedes, como fundación, ¿no? A lo que voy es son casos en donde realmente son los casos que son muy fuertes para sacudir la conciencia ciudadana de cómo está funcionando el sistema judicial, porque es una cosa increíble que estas cosas pasen y que no haya sanción, sobre todo para los funcionarios que de alguna manera tienen conductas absolutamente delictivas, porque hay cosas que no son inexplicables, como nadie procesa a un juez que tergiversa las declaraciones de un testigo, por ejemplo. Claro. No pasa nada. Entonces me parece que es un caso muy claro en cuanto a la inocencia de Clemente Vera, que es lo que siempre buscamos, porque el problema nuestro es que tenemos inversa la carga de la prueba, tenemos que probar que la persona es inocente. Pero estos casos son tan aberrantes que eso no resulta tan complejo. Doctor, recuérdanos, la Comuna Salteña, ¿cuál es la situación actual de Santos Clemente Vera? Bueno, permanencia alojado en la unidad carcelaria número 1, digamos, psicológicamente está bien, está entero, no está caído. Tiene la esperanza, ahora con el apoyo de la Fundación, de llegar a un buen fin y que un día se descubra, ¿no es cierto?, los verdaderos autores de este hecho. Y bueno, esperando eso. ¿Y en cuanto a la faz procesal? Y procesalmente interpusimos la queja el 1 de agosto con el patrocinio de la... Hay que recordar que antes un recurso extraordinario fue rechazado por la Corte de Salta, claro, ¿verdad? declararon inadmisibilidad del recurso, con lo cual me quedaba la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa queja la presentamos el 1 de agosto. Bien. O sea, está en trámite, mesa de entrada, está en la Secretaría, bueno, ellos, acá la Fundación, a través de la doctora y del doctor Garrido, hacen el seguimiento claro, del recurso, efectivamente. Digamos, el título de su charla de mañana, Enrique, digamos, habla de la fuerza de la imagen en la función de la justicia, digamos. Y usted ha trabajado desde la imagen casos judiciales muy complicados, el caso Carrera, digamos, que ha sido llevada a la pantalla. ¿Cómo juega, digamos, el tema de la imagen y la justicia, digamos? Bueno, es un poco lo que te decía antes, cómo juegan los noticieros cuando empiezan a editorializar, a ponerle música, a hacer micropelículas en la misma escena del crimen. Tiene una potencia devastadora, sobre todo, por ejemplo, la fuerza de imagen en el lenguaje judicial. Es decir, en los expedientes judiciales hay cubos así de papel. Sí. Ir a pescar la verdad o algo fáctico, que no sea todo un palabrerío y completamente inútil, dentro de eso es muy difícil. Ahora, si yo te muestro la escena del crimen, las fotos del auto que saca la propia policía científica, donde no aparece nada en el asiento del conductor, 60 fojas después aparece una gorra en el asiento del conductor.
Claro, fueron 60, tuviste suerte, pueden haber sido 6.600 fojas, porque eso es lo que se escribe. Además son fojas que son bis, tris, cuádriceps, ya no sé cómo se llama la cuarta. Y si tuviste esa suerte de verla, fenómeno. Pero si no, te la escondieron allá y nunca te das cuenta que la causa está armada porque hay otra foto sin la gorra. Ahora, cuando vos en la imagen pegás la foto de la gorra y la foto sin la gorra, ya está. O sea, es muy claro que esa causa está armada, que debería cerrarse y procesarse a los policías y al fotógrafo que sacó. ¿Entendés? Esa es la potencia de la imagen. Una imagen. Ya te dije todo. Esa causa está totalmente armada. Ahora, decirlo en palabras y en lenguaje judicial... Sí. Claro, la imagen es mucho más fuerte. Trabajó, además de productor, director, como perito, digamos. Sí, en la reconstrucción de los hechos y demás. Sí, más que perito, yo diría, digamos, una revisión fáctica con lo que aprendí cuando estudié para ser investigador de accidentes de aviación. Sí. Es decir, vamos a los hechos, reconstruyamos desde el principio, usemos la lógica, la objetividad. No, un sistema judicial basado en la libre convicción, la sana crítica y la duda razonable. Y hago lo que quiero, claro, básicamente. De prueba y... Yo en una investigación de accidentes no hago nada de lo que quiero. Yo digo, no sé, en el pozo que hizo el Austral, en el cráter ese que tuvimos 3 días, digo, 3 días para determinar la posición de impacto del avión, nada más, el ángulo y la velocidad. Y ya a las 24 horas el gobierno sabía que había sido la tormenta. Te quiero decir, estas investigaciones es lo mismo. A las 24 horas del delito sale alguien, un gobernador, un jerarca, un jefe, un presidente, alguien dice, muchachos, lo de Río Tercero fue un accidente, basta, enseguida, ¿entendés? Ese push, cuando vos te atenés a lo fáctico, no se hace en la aviación, se hace un informe preliminar al mes, en donde decís, bueno, mira, encontramos un avión desparramado en tantos pedazos, tal área, hubo, no hubo fuego, hubo, no hubo cuerpo, estaban en esta posición, los motores estaban andando o no andando, tenían o no tenían combustible, basta. Y después nos podemos investigar durante un año, y después de un año decimos la causa probable del accidente fue. Eso, digamos, en la justicia debería ser algo que se da por sentado, y no es lo que ocurre. Ocurre sana crítica, duda razonable, de convicción. Ahora, bueno, en cuanto a ese fenómeno en particular de salir a dar una respuesta pronta, ¿no? Lo que sea, pero una respuesta pronta, también no tiene que ver con la sensación de falta de justicia, ¿no? Que tiene la sociedad, Natalia, que bueno, ve muchos casos que quedan en impunidad y quizá queda fuera de foco o fuera del análisis también justamente lo que trabaja la fundación de ustedes, que hay muchos inocentes que están actualmente detenidos, o inclusive con condenas. Claro, sí. Sí, la verdad que es muy frustrante ver que actúa, como decía Enrique, la policía y hay connivencia de parte del Poder Judicial, porque primero hay un fiscal que legitima, un defensor en muchísimos casos que ampara la situación que ampara o que ignora. Mira para otro lado. Exactamente. Claro. José Vargas, usted que digamos estuvo desde el primer momento con la causa de las francesas y demás, ¿cómo ha vivido este tema, digamos, de la necesidad de que tanto del Ejecutivo, del Judicial den una respuesta rápida? ¿Qué rol han cumplido los medios periodísticos? Y bueno, como decía Enrique acá, salieron a decir con una velocidad inusitada de que ya tenían los culpables. El mensajero fue en su momento el gobernador, que le transmitió esto a la presidenta se lo transmitió al presidente francés. Al presidente francés. Y bueno, estamos hoy con 3 informes, ¿no es cierto?, 3 perfiles genéticos de desconocidos que supuestamente también estuvieron en estos hechos y que no se puede cotejar con nadie por todas las irregularidades que hubo durante la investigación. Es decir, bueno, es cierto todo lo que dijo, las irregularidades se provocan para, ¿no es cierto?, se fija un objetivo, a quién le vamos a echar la culpa en un caso determinado y llevan adelante el proceso de esa manera. Y de ahí, bueno, surgen las irregularidades que uno las denunció en el expediente
con respecto a Vera exclusivamente, que me digan el día que vino el perito de parte a retirar las muestras para hacer la contrapreve, que diga que criminalística la desechó. Bueno, eso es una irregularidad, que está denunciada al expediente a través de un escrito que pedí que se corra vista al fiscal penal para que promueva la denuncia por destrucción de medio de prueba. Todavía ese escrito que yo presenté nunca fue proveído. Bueno, otra irregularidad en el proceso de Vera fue que buscaron una persona con perfil abusador. En este caso, ¿no es cierto?, apuntaron a Raúl Sarmiento, que había purgado una pena por abuso sexual, y era la persona adecuada para que también sea incluido en esta causa como uno de los partícipes. Lamentablemente, para la justicia, pero se pudo acreditar que le habían plantado el arma y bueno, y al fin y al cabo fue sobreseído. Sí. Otra irregularidad que yo te puedo nombrar es que el mismo informe genético que pesa sobre Vera, también Corach le informa con respecto a Walter Lassi, padre de Gustavo Lassi, con el agravante que Walter Lassi era el dueño del arma homicida e inició el camino de encubrimiento, y con todas las otras virtudes, conocedor de la zona, conocía la geografía del lugar, todo, al igual que Vera. Vera tiene el mismo informe genético y está condenado. Walter Lassi fue sobreseído en la instrucción y confirmado en su momento la apelación del fiscal por la Cámara de Acusación en su momento. Es una locura eso. ¿Y cuál sería la forma que deberían tener los medios al momento de comunicar, bueno, la noticia criminis, ¿no es cierto? ¿Existe un manual de buenas prácticas, un manual de ética, por supuesto? Primero deberían despojarse de toda su necesidad de impactar y de provocar algo en el espectador. Tendrían que entender que lo que tienen que comunicar es algo fáctico, es algo que sucedió. Entonces, si uno va a comunicar eso, tiene que agarrarse de hechos físicos. Hay 2, 3 casquillos, pasa esto, pasa aquello. No esperar que venga un policía, diga, acá no hay ningún casquillo, y los casquillos se ven ahí en la imagen, y no repreguntar nada, porque no existe la repregunta. Dicen cualquier cosa. Quiero decir, tendrían que ceñirse a eso, dejar de lado sus prejuicios, su ideología, su posición con respecto a las armas, a la tenencia de armas, su posición con respecto a bajar la edad de imputabilidad. Deberían dejar su posición de lado y entender que son un vehículo de información, que lo que tienen que hacer es tratar de hacerle entender a la gente lo que está pasando, nada más. Yo lo lamento, si todos hubieran sido escritores, entonces ahí sí, y que la agarrá y poné lo que quieras, y no me pongas música en un noticiero. ¿Cómo vas a poner música? Estás loco. La música se pone en ficción, ¿no? Entonces, me parece que el manual de ética periodista es, las cosas son las que puedo relevar y documentar, y las entrevistas las tengo que hacer concienzudamente, escuchando todas las campanas y sobre todo verificando las cosas, y cuando algo no me queda claro, repreguntar, no dejar pasar una barrabasada así. Así es, ya para cerrar, pasaron 15 minutos de la entrevista. Natalia, vos sos una abogada joven, estás trabajando en casos difíciles, donde ves, digamos, la corrupción del sistema judicial, en definitiva. ¿Crees, a pesar de eso, en la justicia? Bueno, antes creía más que ahora. Es decir, no. Es muy difícil. Sí. Pasan cosas muy positivas, como conocer a un defensor que se carga un caso en los hombros y lo milita desde un lugar lejano a la Corte Nacional, y eso hace creer en lo justo o en la lucha por la justicia. Es muy difícil creer sinceramente en que el sistema judicial va por un buen camino. Claro. Creo que hay reformas que son legado a las generaciones futuras, que tienen que darse y que es indispensable que se den. A Leopoldo, que viene en camino, que nace en noviembre. Espero que no sea abogado. Sí, Enrique, tu opinión sobre la misma pregunta, digamos, si crees en la justicia. Para eso es un provocador. No, es
sinceramente, o sea, vamos a aclarar, ¿no? Yo volé en una línea aérea muy corrupta. Yo no me siento corrupto, o sea, pero que es un sistema corrupto, y que no empiecen a salir, nos metéis a todos en la misma... No estoy metiendo nada, todo en la misma bolsa. Hubo jueces que condenaron en el caso Lapa, por ejemplo, como Hornos, y hubo otros que miraban para el otro lado, pero no es buena mi impresión de la justicia. Me parece que muchas veces fue una cueva que albergó toda clase de cachafaces que, imbuidos de ese poder omnímodo que te da la libre convicción, la sana crítica y la duda razonable, hicieron lo que quisieron, básicamente sirvieron a intereses políticos, a contracambio de sus propios intereses económicos, y que hay muchísima gente que no está calificada ni moralmente ni intelectualmente para ocupar los lugares que ocupa. Puede ser un juez. Yo me acuerdo cuando vino Rob McInnes, que era el presidente de la Federación Internacional de Pilotos de Línea Aérea, y venía de Canadá por todos los temas que había acá con los radares y como la época del accidente austral y eso, y le preguntaron, ¿y en Canadá quién es el defensor del pueblo? El tipo medio se desorientó, se quedó pensando así, los jueces. Bueno, estamos muy lejos de Canadá, muy lejos. Así es, Enrique, Natalia, José, muchas gracias. Gracias a ustedes. Natalia y Enrique, bienvenidos al Colegio de Abogados, que sea un éxito esta jornada, y muy necesaria para el colegio y para los colegios y para el público en general. Bien, hacer docencia. Así es. Bueno, muy amable. Hacemos una pausa, quédese por la señal de Somos Salta, ya volvemos con más Cuarto Y Intermedio. agradecemos al legado mítico, Roque, ¿no? Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en Cuarto Intermedio. Roque, y un problema de nunca acabar en nuestro país, también en nuestra provincia, es el conflicto de la tierra. Por un lado, comunidades aborígenes, supuestas comunidades aborígenes, y por otro lado, los legítimos propietarios de esas tierras, y un conflicto sobre la titularidad de esas tierras. ¿Quiénes son los dueños? ¿A quiénes corresponden? Hay una ley que se sancionó y se ha prorrogado ya 4 veces, que paralizó, suspendió los juicios de desalojo, digamos, y quienes son propietarios de esas tierras no pueden usar y gozar de esa propiedad. Los juicios de desalojo que son, informamos para aquellos que no son abogados, son la vía legal por la cual el legítimo propietario es la que tiene que accionar para sacar a estas personas. Bueno, se ha tomado esta decisión nuevamente, como decía Gonzalo, de paralizar todo. Por eso hemos invitado a miembros y representantes de una asociación que tienen que ver con nuclea a los propietarios de fincas del Valle. De los Valles Calchaquíes, APFINCAS. Está con nosotros el presidente de la asociación, Carlos Portal. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por cedernos este espacio y poder hablar de esta problemática que atañe no solamente a los Valles Calchaquíes, sino a muchos lugares de la provincia de Salta, incluso en toda la Argentina. Así es. Guillermo Colque, secretario de la asociación. Bueno, acá tratando de buscar una solución a todos estos problemas que lo que más nos preocupa es la parte de la violencia que se está dando en la zona de nuestro valle. Y bueno, está toda la producción paralizada por estos problemas de falsa comunidad aborigen. Así es. Y uno de los asesores de los propietarios de los Valles Calchaquíes, Gonzalo Castañeda. Gracias, doctor. Gracias. Yo en realidad represento sí a un cliente que no está acá, pero bueno, está teniendo algunos problemas con estos temas. Y bueno, sé que están avanzando la asociación, y sé que están dando pasos grandes porque hasta hace un poco tiempo no tenían ni siquiera una respuesta, una solución, que bueno, veo que ya están en camino. Claro, bueno, para ponernos, digamos, en el tema, digamos, ustedes
ustedes son propietarios, pequeños propietarios de distintas hectáreas en los valles calchaquíes y ven afectado el uso y goce de su propiedad por comunidades aborígenes que reclaman ser propietarios de la tierra. ¿Es así? Ese es el conflicto. Sí, lamentablemente, a partir de la promulgación de una ley, de la 26.160 del año 2006, una ley que a una simple lectura uno puede observar que la intención era para beneficiar a las comunidades originarias reales, genuinas, que existen en el país. Pero lamentablemente no es tan así, sino que se ha podido observar a través de todos estos años, estamos hablando más de prácticamente 16, 11 años, Sí. Con una problemática totalmente generalizada en el país, donde cualquier persona se adjudica ser originario de alguna comunidad suficiente para buscar la posesión de algún bien inmueble y, amparado por esta ley, no es desalojado. O sea, eso de cualquier persona, digamos, llama la atención, digamos. O sea, uno se autodetermina aborigen. Yo puedo decir, soy mapuche, me voy a apropiarme de la finca de la Patagonia. Gonzalo, la ley 26.160, hay que decirlo, las autoras fueron Alicia Kirchner y quien estaba en ese momento de senadora por Salta, Sonia Escudero. Dictaron esta ley porque vieron la preocupación real de reales comunidades. Y incluso en esa ley se hablaba de una serie de requisitos, ocupación ancestral, Claro. y hablaba de una personería jurídica. Es decir, cuando se exige esto, significa que el Estado tiene que ejercer un control en ver si hay una comunidad real o no y reconocerla. Claro. ¿Y qué debería el Estado, digamos, tener en cuenta para ver si una comunidad es realmente una comunidad originaria? Claro, lo que pasó después de esta ley, Sí. se dictó un decreto reglamentario y de ahí empezaron también a llover ríos de tinta, también de la misma Constitución, el criterio de la autodeterminación de los pueblos y la autodeterminación de las comunidades indígenas o ancestrales, abrió una puerta a que mucha gente en uso y abuso de derecho ingrese quizás a beneficios que no corresponden. Claro. A autodenominarse aborigen, los lleva a, como decía, a no poder ser desalojados Claro. de una tierra que ocupen. Y bueno, y es un desafío también para el Estado, en estos casos, fortalecer el control para ver realmente quiénes son una comunidad indígena. Sabemos que el norte de Salta está rodeado de muchas comunidades reales, y se conocen también casos que no gozan de esa Claro. legitimidad, digamos. Claro. Bueno, de hecho, en el caso de los valles calchaquíes trascendió incluso en medios nacionales, digamos, de que supuestos caciques de estas comunidades serían originarios de Bolivia, digamos, que nada tienen que ver con los valles calchaquíes. ¿Es así? Si uno analiza un poco cómo es la sociedad de los valles calchaquíes, la característica principal no es que existan comunidades organizadas como las que conocemos en el norte de nuestra provincia. Claro. Allá la comunidad es simplemente de vallistos. Claro. La mayoría organizada de una manera diferente a la que nosotros conocemos como comunidades originarias. Esta ley, desgraciadamente, da lugar a que se organicen personas con total malintención de aprovecharse de propiedades productivas. Así han surgido diferentes líderes que no son ni siquiera, no sé, de los lugares. Claro, no son de Cachi, Han venido no son de de otros Cafayate. lugares. Claro. Puntualmente en Cachi nosotros tenemos una persona, un médico, Miguel Plaza. Si bien es cierto, puede haber, los padres han trabajado, han vivido allí en la zona, pero la madre de Miguel Plaza es de origen alemán. Claro. Y así tenemos otras situaciones de Córdoba, de Bolivia, Claro. procedentes en un tiempo que no llegan, no sé, 50, 60 años tal vez. Y bueno, y esto, aprovechándose nuevamente de esto de la ley, le genera a ellos una posibilidad de organizar comunidades con el nombre de aborígenes y pretender adueñarse de propiedades fundamentalmente productivas.
y provocando conflicto social, que llega incluso a la violencia. Sí, Gonzalo, bueno, un poco hablaba el doctor Castañeda de las personerías jurídicas. Esta personería, si no la conseguían acá en la provincia, que muchos casos fueron así, volaban a Buenos Aires, la conseguían en el INAI. Y para mí es todo un uso político que se le dio a esto de las personerías, el de generar nuevas comunidades aborígenes, porque nuestras propiedades pasaron a ser trofeo de una campaña política. Prometían nuestras tierras, nuestras propiedades. En caso de que ganen elecciones, te damos lotes en estas tierras. Sí, eso viene hace muchos años, ya más de 16 años yo creo que vienen con este juego político. Y bueno, uno llega a esa conclusión porque las comunidades han sido formadas por familias de ex senadores, ex diputados, y bueno, y hasta en estas elecciones paso estuvieron participando los miembros de las comunidades. En el caso de La Poma, el ex senador con su familia forman una comunidad que uno ve que tiene, que parece una pequeña empresa familiar, en donde el hijo es el cacique vitalicio, la hermana ex diputada es la secretaria de la comunidad y el ex senador es un delegado de la comunidad. O sea, lisa llanamente esto de una vivada, ¿no? Es decir, las cosas a veces así de llanamente. Y también ante esta ilegalidad, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la reacción de ustedes? ¿No es cierto? Bueno, personas que pretenden claramente quedarse con sus terrenos, que usurpan sus terrenos. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron los propietarios, ¿no es cierto?, que ahora son miembros de esta asociación? Bueno, ante el desconcierto de esta situación, llevó a que nos juntáramos. Nos encontramos que un vecino, un compañero, un amigo de más allá estaba con problemas similares. A través de las redes sociales logramos enterarnos de que la situación vivida era similar. Así es que a fines del año pasado, en el mes de diciembre, nos organizamos y logramos fundar la asociación AP Fincas, Asociación de Propietarios de Fincas de los Valles Calchaquíes de Salta, y a partir de esta organización hemos logrado encontrar, por lo menos no solución, pero sí algunas estrategias que apuntan mínimamente a encontrar una solución. Creo que ha sido inteligente de los propietarios pensar en unirse para poder hacernos escuchar a través de una institución como es la asociación, hacernos escuchar ante las autoridades gubernamentales, ante los funcionarios, ante los fiscales, ante los jueces, ante la misma policía, para que intervenga frente a los hechos que recién mencionaba Guillermo. Hacerse escuchar entre comprovincianos que viven y sufren el mismo problema y también de otras provincias, ¿no? Porque han estado en contacto con Tucumán y con otras provincias. Hay gente, bueno, hay muchos problemas en todo el país, problemas mapuche, en Tucumán también casos muy graves de violencia, bueno, hasta uso de armas y cosas muy graves, digamos. Buscando... Bueno, creo que no sé si fue en Riarte, en la localidad de Tucumán, que también tuvo casos similares. Pero también lo que yo quería apuntar era respecto a la acción que ustedes tuvieron en cuanto a realizar la correspondiente denuncia y la inacción por parte o no del Ministerio Fiscal. Y de la Justicia. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron por parte de los organismos que están para eso, ¿no? Para dar respuesta? Bueno, lamentablemente esta ley, el dar la posibilidad a esta persona que abusa y se usurpa una propiedad, entonces la justicia se encuentra con una dificultad. Por esta ley se ve impedida de desalojarla. Claro, quedan suspendidas. Quedan suspendidos todos aquellos asuntos judiciales y bueno, son algunos más de 10 años que están con este problema sin poder resolverlo. Sí. Uno lo escucha a Carlos hablar de 10 años, es un escándalo que esté suspendido un desalojo tanto tiempo. Vos mencionabas que esta ley nace por iniciativa de Alicia Kirchner y de Sonia Escudero, pero que tenía un plazo, era una ley de emergencia y un plazo acotado, 3 años, pero que se han ido prorrogando de manera sucesiva. Prorrogando porque la idea de la ley era básicamente realizar los relevamientos territoriales, es decir, definir cartográficamente dónde hay una comunidad y ver qué tierras son las que ocupan ancestralmente. Claro. Se prorroga porque no se cumple básicamente con los relevamientos.
ya sea por desvío de fondos o porque no se mandan fondos suficientes para hacer los relevamientos. Es más, actualmente tengo entendido que se suspendieron los relevamientos en Salta por cambio de autoridades en el INAI. Entonces, al no poder hacer los relevamientos, no se puede tener con certeza la información de qué comunidades hay y dónde están ubicadas, básicamente, para definir la ubicación territorial y saber qué propiedades hay dentro y bueno, cada propietario tendrá sus derechos para argumentar. Claro, pero las consecuencias de esa falta de ejecución de relevamientos y demás la sufre el propietario, digamos. Sí, no, pero al margen de eso, los propietarios, no hay que olvidarse que uno puede sentirse aborigen, puede creerlo, puede tener la firme convicción, incluso la certeza absoluta y dogmática de que es un aborigen, pero eso no lo habilita tampoco a que pueda cometer delitos o contravenir las normas que existen. Se dio un caso épico en Salta, que fue el de un hombre, creo que era Huichi, que abusó de una menor de edad y bueno, argumentó que eran costumbres en la comunidad esas prácticas. Entonces, por ahí hay que definir bien, porque el Código Penal, que rige para todos los habitantes de la República, no están exentos de la aplicación, me imagino yo, para las personas que ingresan a la propiedad y usurpan. Y por ende, si a mí, como propietario, ingresan a mi propiedad, yo llamo a la policía y la policía tiene sus obligaciones, me imagino, y si es un delito flagrante, deberá detener la continuación del delito y bla, bla, bla. La fiscalía deberá hacer su parte. No hay que confundir lo que es posesión ancestral con usurpación, violencia y cualquier otro tipo de delito. Bueno, estamos entonces en la situación planteada, que viene ya sucediendo y lo vienen sufriendo los legítimos. Y la discusión abierta, porque hoy se discute si se prorroga o no, una vez más, esta ley nacional, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, esperemos que llegue la cordura, ¿no?, el sentido común a nuestros legisladores. Así es. Pero bueno, agradecer, doctor, muchas gracias, Carlos. Carlos tiene las puertas abiertas, por supuesto, de este programa. Y bueno, esperamos, como decíamos, una pronta solución y que bueno, que sea lo más justo, equitativo y que se respete también, ¿no es cierto?, los derechos adquiridos de los propietarios. Y que vuelva sobre todo la paz a los pueblos y a los valles, que la verdad nosotros tenemos un turismo fuerte, se caracterizó históricamente por esa paz, que bueno, por ahí con el abuso de algunos se ve interrumpida y ojalá que vuelva. Así es. Bueno, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Vamos hacemos una pausa, ¿te parece, Gonzalo? Sí. Quédese por la señal de Somos Salta, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, último bloque. Así es, Gonzalo, último bloque de este programa, que bueno, que tiene que ver mucho con la antropología, ¿no? Así es. Y en este caso queremos también recordar unas jornadas que han sucedido el 18 de agosto en este Colegio de Abogados, que tienen que ver con derechos humanos y pueblos originarios. Hasta el doctor Matías Duarte, también la doctora Díez, también estuvo un escribano. Fernando Esteban. Pero bueno, estuvo podemos decir amiga de la casa, porque ya estuvo en el programa. Amiga de la casa. Está con nosotros la antropóloga, licenciada, profesora de la Facultad de Humanidad de la carrera de Antropología, la licenciada Norma Narro. ¿Cómo está, Norma? Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Sí. Bueno, quedamos que nos comentes. Sí, antes docente de la UNSA, así que los estudiantes que están viendo sepan que todo lo que se habla acá es tema de examen, ¿no? Sí, más importante que el programa. Más importante, pero no le hagan caso al programa de estudios, sino... pregunta, antes que sacar el bolillo, te dice, ¿vio Cuarto Intermedio cuando estuve hablando de la jornada? Va a formar parte de la bibliografía obligatoria. Exactamente. Sí, que no. Además lo pueden ver no solamente por Somos Salta, sino también por YouTube, porque subimos todos los programas. Así que no hay excusa.
Pero bueno, hablando de excusas, queremos saber, nosotros no pudimos ir ese viernes, pero bueno, tenemos a una protagonista y contanos un poquito, bueno, en qué consistió tu disertación y cómo fueron esas jornadas tan importantes para nuestro colegio. Bueno, la jornada fue muy interesante porque, como ustedes contaron, hubo distintos aportes desde distintas experiencias y todos los panelistas tenían experiencia profesional, específica sobre el tema indígena, y entonces eso permitió que fuera bastante rica, digamos, ¿no? Y bueno, en esa oportunidad a mí me invitaron para que hable sobre la perspectiva de la antropología sobre el derecho indígena. Así que, bueno, alrededor de ese tema fue mi disertación. Bueno, ¿y cómo interactúan el derecho, ¿no es cierto?, y la antropología, específicamente, bueno, en este caso, como es el derecho indígena? Bueno, digamos que dentro de la antropología tenemos una rama disciplinar que se llama antropología jurídica. Y la antropología jurídica, por un lado, analiza antropológicamente al derecho y al campo jurídico, no solo al derecho, sino al campo jurídico en general, ¿no? Y también presta especial atención a esto que llamamos derecho indígena, que en realidad en el campo jurídico argentino es algo bastante reciente de la manera en que ahora se concibe el derecho indígena. Claro, estamos hablando de la reforma del 94 para adelante, digamos, o sea, relativamente reciente, digamos, exacto. Pocos años. En general, nosotros llamamos política indígena o política indigenista a toda aquella política que llevan adelante los no indígenas para los pueblos indígenas. Entonces podemos decir que política indigenista en la Argentina hubo siempre. Sí. Lo que pasa que con distintas perspectivas, ¿no? A partir de, como usted lo mencionó, del año 94, de la reforma de la Constitución Nacional, se incorpora al campo de derecho una nueva figura que es muy importante, que es la figura del pueblo indígena, el pueblo y las comunidades indígenas, como sujeto colectivo de derecho. Sí. Y ahí hablamos de otros institutos como la propiedad colectiva y otras cuestiones que no estaban reguladas. Eso implica el surgimiento, como dicen ustedes, de nuevos institutos, ¿no? Sí. Eso implica un cambio de paradigma del derecho. El derecho neoliberal concibe a los individuos como sujeto de derecho. La inclusión de este artículo, de estos cuantos renglones, que es el artículo 75, inciso 17, es muy importante porque implica un cambio de paradigma. Aparece un sujeto colectivo de derecho y aparece esta nueva figura que es la propiedad colectiva de la tierra. Entonces esto ha implicado todo un cambio de perspectiva que, como todo cambio, no se da automáticamente, implica muchísimas discusiones, adaptaciones. Se ha discutido mucho si la propiedad colectiva, por ejemplo, tenía que estar en el Código Civil o no. Hay quienes sostienen que incluirlas dentro del Código Civil es, de alguna manera, dejerarquizar una figura que es de nivel constitucional. Bueno, y muchas otras cuestiones que son todo un desafío para los operadores del derecho, tanto para abogados como jueces, para fiscales, de repensar una sociedad desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva más plural y desde una perspectiva que de alguna manera cuestiona el monismo jurídico en el que estamos acostumbrados. Exacto, como Estado-nación, digamos, ¿no? No, es así como me contás. En bloque anterior no estuvo presente Norma, contamos a los televidentes, pero bueno, hemos tratado, como habrán visto,
Un problema que surgió, o más que nada volvió a tomar novedad nacional y provincial respecto a una pregunta que le hicieron a nuestro gobernador en un programa de Buenos Aires, tienen que ver respecto a la situación que viven algunos propietarios de los valles calchaquíes en Salta, que tienen que ver con la intromisión de personas invocando ser de comunidades originarias, están ocupando, ¿no es cierto?, fincas, propiedades de estas personas. Estas personas solicitan el desalojo, pero como hay una ley nacional que prohíbe los desalojos, ¿no es cierto?, los paraliza, no se están realizando. Ante la situación que nos comentaron, bueno, realmente, cómo nos presentan el caso, nosotros que estábamos acá, bueno, nos parecía, inclusive, diciéndolo en criollo, una avivada de algunas personas que se estaban aprovechando de personas. ¿Esto es realmente así? Es, como decía, solamente un lado, una monovisión del problema, de la cuestión. Yo personalmente no conozco el caso del que ustedes me están hablando, o sea que no puedo opinar sobre un caso particular que no conozco. Ahora, lo que tengo en claro y lo que he visto durante estos años, más de 20 años. 20 años ya. En realidad uno habla de la nueva Constitución como si fuera ayer. Claro, como si fuese ayer, pero han pasado ya tiene 24, sí. Claro, lo que pasa es que sobre todo en este tema implicó un cambio tan grande que todavía no se han acomodado las cargas, digamos. Sí, ¿no? sí. Yo les diría que este artículo, el inciso 17 del artículo 75, reconoce derechos fundamentales. Uno es la preexistencia étnica y cultural, por lo tanto los pueblos y las comunidades indígenas son previos al Estado Nacional y eso implica una serie de derechos. El derecho a que se les reconozca su persona jurídica, porque son previos al Estado. La otra cuestión es el derecho a una educación intercultural y bilingüe, a una religión propia, a una cultura propia, que de hecho son todas cuestiones que cuesta pensarlas, como decíamos, en esta Estado uninacional en el que ha transcurrido buena parte de nuestra historia. Implica aceptar nuevas naciones, digamos, dentro del mismo territorio. Exactamente. Eso implica aceptar que no somos estados uninacionales, claro, ¿no? Como de alguna manera todos lo aprendimos en el colegio. Sí. Un estado, una nación, un idioma, una religión, una cultura. Claro. Todo esto, digamos, va de alguna manera acomodándose en un marco más del multiculturalismo, intercultural. Pero hay un derecho fundamental que también reconoce explícitamente la Constitución, y es el derecho a la propiedad de las tierras y los territorios indígenas. Sin duda, el reconocimiento de este derecho es el más controvertido. Claro, sí. Porque es un derecho que afecta a otros intereses. Legítimos, ¿no? Como puede ser un propietario que tiene sus títulos hace más de 100 años y que ya... exacto, sí, o sea, puede ser que una persona tenga su título bien habido, claro, y en ese lugar, en esa tierra que él tiene con títulos, viva una comunidad indígena. Si en esa tierra vive una comunidad indígena, lo que la Constitución dice es muy claro. Es la comunidad la que tiene derecho a los títulos de la tierra. Claro. Ahora bien, usted me va a decir, ¿está afectando intereses de terceros? Sí, pero para eso es el Estado quien tiene que garantizar el derecho a las comunidades indígenas. Claro. No es aquella persona que tiene los títulos, sino que es el Estado que tendrá que buscar la forma de indemnizar, expropiar, solucionar de alguna manera el derecho del tercero, claro, pero garantizar un derecho que no solamente está reconocido constitucionalmente, sino que además también está reconocido por una serie de tratados internacionales a los que la Argentina adhirió. El problema surge cuando, digamos, no se trata de comunidades que habitan, sino que a comunidades que se introducen, por ejemplo, en una propiedad privada. Y el otro problema está dado cuando son comunidades en que se
denominan aborígenes, pero quizá, digamos, étnicamente no forman parte, digamos, de una etnia puntual. Digamos, han habido casos de caciques en los valles calchaquíes que venían provenientes de Bolivia, porque eran personas que venían a trabajar de Bolivia a los valles calchaquíes y se quedaron y demás, y que no tienen, digamos, no están dadas las condiciones subjetivas para decir, bueno, forman parte del pueblo de Aguita, por ejemplo. Sí. El tema de la autodeterminación. Claro. Yo, como les digo, no voy a opinar sobre casos puntuales que no conozco. Cada caso tiene que ser analizado. Y en ese sentido la antropología también hace sus aportes, porque cuando hay un juicio, por ejemplo, existe la figura del peritaje antropológico, donde los jueces o los defensores solicitan un peritaje antropológico y el antropólogo puede acercar alguna información. Entonces, en particular no voy a hablar. Lo que sí puedo hablar en general es que de estos años y de todo el trabajo que hemos hecho estos años, podemos decir que hay una tendencia general, tanto de los que tienen los títulos de la tierra como de otros grupos hegemónicos, a descalificar la indianidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay como una permanente descalificación de la identidad étnica, y se piensa, y esto tiene que ver con una concepción de lo que es un indígena, de lo que es debiera ser alguien de un pueblo originario, porque se piensa la cultura indígena como una cultura ahistórica, como una cuando, digamos, esto ya no se lo discute en antropología, no existe ninguna cultura que no cambie por el tiempo. Entonces, así como nosotros teníamos una constitución hace 100 años y ahora tenemos otra constitución, y nuestro devenir histórico va cambiando permanentemente, porque no solo cambia tecnológicamente nuestra vida, cambia nuestra organización social, cambia. De la misma manera, todas las culturas cambian. Claro, pero yo lo que iba, digamos, que la autodeterminación tiene que también tener un sustento objetivo. Digamos, no puede venir un italiano a Cafayate y decir yo soy de Aguita. Me autopercibo como de Aguita y soy de Aguita. No, sin duda. A eso me refiero, digamos. Esos casos, diría, son absolutamente excepcionales. No, bueno, yo por lo menos... Pero a lo que voy es que tiene que haber un elemento objetivo y uno subjetivo. No basta con la autodeterminación. Basta también con que haya una realidad atrás de esa autodeterminación. ¿O no es así? Sí, digamos, la autoascripción, sin duda, la identidad se relaciona con la cultura. No es exactamente lo mismo, pero se relaciona con la cultura. Ahora, hay como mucha fantasía alrededor de la autoascripción. A mí personalmente, y desde la universidad, que hemos participado de muchísimos casos judicializados, nunca nos ha tocado estos casos extremos. No sé, puede que exista, como existe gente que dice, qué sé yo, que se hace pasar por abogado, o gente que se hace pasar por médico, qué sé yo, pero son los mínimos. Lo que sí hay es una negación a reconocer que en los valles calchaquí existen comunidades indígenas. Y esto tiene que ver también con la historia. Por eso nosotros siempre decimos las cuestiones, hay que ponerlo en perspectiva histórica. Todos los pueblos indígenas de lo que nosotros llamamos las tierras altas, o sea, de los valles, de la zona andina, son pueblos que han sufrido la colonización muy tempranamente. Son los territorios donde la colonia actuó activamente, y entonces esos pueblos y esas comunidades han sufrido largos procesos de aculturación, incluso han perdido su idioma, por ejemplo, que es un marcador que generalmente se vuelve como lo que vos decís,
objetivo, claro, indiscutible. efectivamente. Pero yo no puedo prohibirle a una persona que hable su idioma y luego exigirle o decirle que porque no habla su idioma no tiene identidad. Exacto. Si yo desconozco la historia, si yo hago una tabla rasa y ahora seguramente no existiría nadie que reúna los requisitos para ser indígena, o sea, sería una utopía. Claro, sería un conjunto vacío. Claro, pero bueno, sí, la verdad que interesantísimo. Muy buena para gracias. Da ganas de inscribirse a la facultad, empezar la carrera de antropología, porque es un tema apasionante, ¿no? Además, como lo cuenta Norma, la verdad que es un placer y un honor contar con vos. Bueno, fuimos para ese lado de la entrevista, la idea también que nos contés, pudimos contar en línea lo que fue la jornada muy importante para el colegio, muy importante también para el derecho, ¿no? Para la ciencia del derecho, que tiene que, constantemente saber, los abogados que nos están viendo, nos tenemos que constantemente nutrir de otras fuentes también y continuar lo que es la evolución. Yo quiero agregar una sola cosita. Sí. En realidad, el derecho a la tierra y el territorio es fundamental. Porque si yo no garantizo el derecho a la tierra y el territorio, en realidad no permito que se garantice el derecho a la cultura, a la lengua y además. De allí que sea lo que más se discute, no solo porque se tocan intereses, sino además porque es fundamental. Claro. Entonces, así como los indígenas tienen derechos, como cualquier persona, derechos individuales, su derecho humano como indígena, como pueblo y como comunidad, requiere sí o sí que se garantice la tierra y el territorio, que es el sustento de su cultura, de su lengua, de su exactamente. Sí. Bueno, un placer. Gracias. Muchas gracias. Vamos a inscribir a la Católica, a la música hay que cruzarse nomás. Bueno, se nos acaba el tiempo, le agradecemos muchísimo a los amigos de Kira Catering, que siempre nos reciben con su exquisito catering, quedaron un par de segunditos, Norma, después. Y también Gonzalo, el fin de semana se avecina y tenemos los amigos de la Hostería de la Caldera también. Así es, para un merecido descanso después de una semana de trabajo, ahí está la Hostería de la Caldera, ¿no? Así es, Gonzalo. Descuento para matriculados. Tal cual, si sos abogado, averiguá por los descuentos especiales para nosotros. Norma, muchas gracias. Gonzalo, muchas gracias. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.